Muy bien, en esta noche hay una palabra de parte de Dios. ¿Cuántos quieren aprender? Vamos al libro de Isaías, capítulo 3, verso 16. Vamos a leer también el capítulo 4, del 1 al 5 completo. Es continuado. Dice la palabra: juicio contra las hijas de Sión. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con el cuello erguido y con ojos desvergonzados. Cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavio del calzado, las redencillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavios de la pierna, los partidores de pelo, los pomitos de olor y los zarcillos. Más para adelante dice el verso 25, dice: tus varones caerán a espada, tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, desamparada, se sentará en la tierra. Ahora, ahí en el capítulo 4 es el centro, ahí quiero que presten atención. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Continúa la lectura, dice: futuro glorioso de Jerusalén. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura, y gloria el fruto de la tierra, para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Repita esa palabra: los que estén registrados entre los vivientes. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio, escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Amén a la palabra. Inclina tu rostro en este momento, vamos a hacer una oración. Padre, nos acercamos delante de ti. Gracias por estas liberaciones, por la unción. Gracias, Señor Dios, por las profecías, por el rema. En este momento te presento toda esta gran multitud, nuestros hermanos que nos ven en las naciones. Los bendecimos. Padre, en este momento te pedimos que tu espíritu de revelación y sabiduría se manifieste. Saca pan de la palabra, alimenta nuestro espíritu y danos vida. Señor, corre velos en la escritura, corre velos a tu pueblo y alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Implanta tu palabra en nuestras vidas. Atraviésanos con la espada, Señor Dios, atraviésanos con la espada de doble filo que es tu palabra, y implántanos la palabra para que no seamos solo oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, gracias, amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús, amén. Muy bien, estamos más cerca de nuestra salvación completa de lo que nos imaginamos.
Cristo está regresando. Ya los días se han acortado. Todo lo que estamos viendo en las naciones nos muestra que es inminente la venida de nuestro Señor Jesús. Y Él no viene por una persona en particular. Él no viene por un ministro en particular. Él viene por su iglesia. Vamos a repetir eso. Él viene por su iglesia. Ahora, esta es la gran pregunta. ¿Será que la iglesia del Señor está preparada para cuando Él venga? Fíjense que dice la Escritura que su venida será como el ladrón en la noche. El ladrón cuando viene a la noche en tu casa para robar, no avisa, ¿verdad? Así será la venida del Hijo del Hombre. En un abrir y cerrar de ojos no va a avisar. También da otro ejemplo el Señor. Será como el relámpago, ¿verdad? ¡Pum! De repente, va a ser un de repente. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que esperamos fervientemente su venida, seremos tomados por la fuerza, arrebatados para estar con el Señor. Y luego ya empieza los 7 años de la gran tribulación. Ahora, la pregunta es, ¿será que la iglesia está preparada? Mírale a tu vecino y decirle, ¿está preparado? ¿Está preparada? El Señor viene hablando conmigo. Dice la palabra ahí en el libro de Joel 2:28 al 32. Siempre toco ese texto porque ese es el texto de este último tiempo. Y en los postreros días, dice el Señor, lo que Joel profetizó ahí se cumplió en el libro de los Hechos, capítulo 2, en la venida del Espíritu Santo. Derramaré de mi espíritu, dice el Señor, sobre toda carne. Toda carne quiere decir todos. No va a haber excepción de persona. No importa que hoy tú hayas venido con esta convicción. Soy testigo de Jehová, soy católico, soy musulmán, soy hereje, soy masón. Sobre toda carne, escúcheme, el Espíritu del Señor se derramó hoy. Y se va a derramar en las naciones. Por supuesto, ¿para qué se derrama? Para traer una convicción de pecado y para alinearte hacia la doctrina correcta. Amén. Ahora, las señales de que el Espíritu Santo se va a derramar es: los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Tendremos sueños. Esos sueños que nosotros vemos que la gente cuenta a través de impacto profético, las interpretaciones que hay. Hermanos, eso es señal del último tiempo. Y el Señor dice: en los posteros días, en el último tiempo, derramaré mi espíritu y tendrán sueños, tendrán visiones. Cuando usted está viendo el mover de la interpretación de los sueños, de la profecía, de que una hermana cuenta un sueño, un hermano cuenta un sueño, ¿sabe qué señal es eso? Del fin. Diga conmigo, del fin. Y delante de nuestras narices se están cumpliendo la palabra. Y la iglesia sigue en las mismas. Triste realidad. Pero gloria a Dios por los entendidos. Porque los entendidos comprenderán, dijo Daniel. ¿Verdad? Ahora, el Señor me viene hablando en sueño. Esta semana que pasó, Él me mostró un joven desnudo, planchando su ropa. Planchaba su ropa. Tenía unos, acá se dice en Paraguay, unos shortcitos. No sé si es bermuda en otro país, ¿cómo se dice? Boxer, bueno, como ustedes digan. Bueno, calzones en Argentina. Bueno, lo que sí, él estaba planchando su ropa. Y ahí el Señor me dice: vengo por una iglesia sin arruga, sin mancha y sin arruga. Y si hay arruga, quiere decir que algo hay que planchar, ¿sí o no?
Luego el Señor me muestra algo interesante. Me muestra dos jóvenes, dos mujeres jóvenes. Y una de las jóvenes estaba de novia con un joven muy apuesto. Y en eso, este novio se enamora de otra joven. Escuche bien, dije novio, no esposo. Dije novio, no esposo. Diga conmigo, novio. Se enamora de otra joven, pero esta otra joven tenía más virtudes que la otra. Era más cariñosa, era más servicial, tenía ropas blancas. Y luego veo dos ángeles de muy alta estatura y de mucho peso, con espada en la mano, y le atraviesan con la espada en la cabeza a una de las jóvenes y dijeron: esta no es la elegida. Esta no es la elegida. Y ahí veo que la joven de quien se enamoró el joven empezó a ser muy perseguida, muy atacada por el enemigo. Y ahí el Señor me habla y me dice: mi enamorada, porque el joven soy yo. En parábola me estaba hablando el Señor. Mi enamorada será perseguida. Mi novia por quien vengo, mi amada, será perseguida. Y aquella a quien alguna vez le di la oportunidad de estar de amores conmigo, pero no se comprometió conmigo, le espera juicios. Hay iglesias enteras que se van a cerrar en esta temporada. Y empieza la matanza. Ahora, el Señor me da esta palabra que está en el libro de Isaías 4:1. Echarán mano de un hombre, completo en realidad, pero vamos a ir detallando esta revelación por parte. Pero vamos a esta parte. Dice: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Y el título de esta predicación es el esposo y la mujer, el novio y la mujer. La diferencia de la que le pretende a Jesús y la que se compromete con Él. ¿Usted, mi hermano y mi hermana, solamente le pretende a Él o usted desea comprometerse con Él? Porque a veces el pretendiente o la pretendiente dice: me comprometo contigo, pero pasa el tiempo y después se descompromete. Ahora, este texto que hoy voy a tocar es el texto más, para mí, el más difícil de predicar de la Biblia. El texto más misterioso de la Biblia. Y el texto más controversial y mal interpretado de la Biblia. Para poder predicar este texto necesitamos la unción del Señor. Si es que el Espíritu Santo no inspira al hombre de Dios, la desatina. Pero al córner, al palo tira la revelación, y eso también es pecado. Ahora, si miramos este texto,
vamos a decir inclusive que Dios apoya la poligamia. Si miramos este texto, escúcheme lo que voy a decir. Usted va a decir que el profeta Isaías apoya la poligamia. ¿Qué es la poligamia? ¿Verdad? Que un hombre se pueda casar con varias mujeres a la vez. Vemos en países en Medio Oriente que eso es común, ¿verdad? Ahí ve usted 7 mujeres, miren. La hermana Juana, la hermana Jessica, la hermana Teresa, la hermana... Amén. 7 mujeres, déjalo ahí, muy bien esa parábola. Dice la palabra que en aquel día el Señor profetiza a través de Isaías, 7 mujeres buscarán a un hombre diciendo, danos tu nombre, danos tu apellido, pero no te preocupes de lo que nosotros vamos a vestir y lo que nosotros vamos a comer. No te preocupes de eso, pues nosotros nos vamos a encargar de eso. Ahora, si vamos a la antigüedad, en la antigüedad ocurría esto. Por causa de las guerras que había, los hombres son los que iban a la guerra y los hombres morían en la guerra y disminuyeron la cantidad de hombres en aquellos tiempos. Entonces se supone que había un hombre, ¿verdad? 7 hombres, 7 mujeres para un hombre, porque era muy escaso tener que haya un hombre por causa de que morían en la guerra. Por eso es que en una parte Isaías dice, el Señor a través de Isaías, haré mucho más precioso que el oro de Ofir al hombre. ¿Por qué? Porque escaseaban los hombres en aquellos tiempos, pero las mujeres estaban a full porque las mujeres no iban a la guerra. Ahora, muchos interpretan una profecía milenial esto, y eso es una apostasía. Muchos teólogos dicen que estas 7 mujeres representan un espíritu, escúcheme, de poligamia que en el milenio Jesús va a permitir. Supuestamente que los hombres van a poder tener 7 mujeres, pero mentira. ¿Por qué? ¿Por qué supuestamente? Porque en el Armagedón va a haber, tan fuerte va a ser la guerra, que va a ocurrir que van a morir cantidad de hombres y los que queden van a tener posibilidad de tener 7 mujeres. Pero ninguna de las dos teorías no latina. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo para poder tener la revelación de lo que Él no quiere hablar. Porque Él habla, diga conmigo, de misterio. Misterio quiere decir algo que humanamente no se puede comprender sino es a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando Él habla del hombre, está hablando, diga conmigo, de Jesús. Cuando Él está hablando de las 7 mujeres que van a buscar el nombre del hombre, está hablando de las 7 iglesias del Apocalipsis. Porque la iglesia, escúcheme, tiene tipo de mujer. Diga conmigo, las 7 mujeres son las 7 iglesias. Ahora, noten la actitud de las 7 mujeres. Me llama mucho la atención. Se lo vuelvo a leer, dice, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu apellido. En aquel tiempo, ¿verdad? Porque esto ocurrió también en el pasado. Una mujer que no procreaba, una mujer que no tenía hijos, era la peor deshonra que hay. Eso era un oprobio para una mujer. Entonces, estas 7 mujeres pedían a un hombre, a un solo hombre, ¿verdad? Que le dé la oportunidad de que le dé su nombre y su apellido. Eso significa que le dé descendencia para que ellas no se queden malditas.
Porque en aquel tiempo una mujer que no daba descendencia, que no tenía hijos, era prácticamente maldecida. Ahora, es interesante esto, llevando a lo espiritual. Estas mujeres tienen un carácter especial. Le parecen mucho a las paraguayas. Amén. Le parece mucho, escúcheme, también a las mujeres latinoamericanas. Si vemos textos anteriores que estuvimos leyendo, son mujeres bastante coquetas, ¿verdad? Le gusta tener el zarcillo por acá, bien peinada, ¿verdad? Cuando dice el Señor, van a venir con sus, caminando así. ¿Verdad? Liberación, liberación, quita el perfumito. Señal de vanidad y de orgullo. ¿A ustedes no le pasó, mujeres, que ustedes vinieron al avivamiento y se les fue eso de la noche a la mañana? Viniste con los tacones altos y ahora venís con los taquitos bajos. A ver, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo empieza a transformarte por dentro para afuera. Empieza a ponerte una sencillez. No te quita la hermosura, pero te quita lo jezabélica. No te quita la hermosura, pero te quita lo estúpida. A su nombre. Ahora vemos acá que estas mujeres vienen al hombre. Permitirnos llevar tu apellido, quitar nuestro oprobio, pero nosotras nos vamos a encargar de nuestra comida y de nuestro vestido. Pero anda, escúcheme, el varón también tiene que sentirse varón. El varón tiene que cumplir su rol de esposo, de novio, tiene que proveer. Amén. Pero esta mujer dice, yo quiero tu apellido, pero no quiero tu provisión. Yo quiero tu apellido, pero déjame nomás mi vida loca. Yo quiero tu nombre sobre mí, pero yo quiero seguir dándole placer a mi carne. Yo quiero tu nombre y tu apellido, Jesús, pero yo quiero seguir vanidosa, orgullosa, rencillosa, problemática, sin ningún tipo de transformación. Así está la iglesia hoy. La iglesia está así. La iglesia que dice, Señor, dame tu apellido, quita mi oprobio. Señor, dame tu nombre, quita mi vergüenza, bendíceme, prospérame, pero déjame nomás sin cambiar. Una actitud de orgullo es lo que tienen estas mujeres. ¿Por qué? Porque estas mujeres están mostrando que pueden por sí solas sin la total dependencia de Dios. Y así está la iglesia. La iglesia se cree que puede por sí sola sin la total dependencia de Dios. Y si usted, escúcheme, es verdaderamente iglesia de Jesucristo, usted va a tener que aprender a depender al 100% de Dios. Usted quiere su apellido, usted quiere su nombre, pero también usted va a tener que querer su provisión. Y su provisión va a venir cuando usted se comprometa con Él. Cuando usted le diga, Señor, yo no vine solo por los panes y por los peces, vine también para invertirme en ti y para invertir en ti y para casarme contigo y para comprometerme contigo. Amén. Entonces esta es una parábola de las 7 iglesias del Señor. Uno se casa con el Señor en vida. Ahí en el libro de Apocalipsis dice la palabra, el espíritu y la esposa dicen ven. ¿Quién es el que clama por la venida del esposo? La esposa. Y la esposa, escúcheme, no es la iglesia vagabunda. La esposa es la iglesia comprometida que tiene su nombre y su apellido.
Es la iglesia que obedece, es la iglesia que se sujeta, es la iglesia, escúcheme, que se congrega, es la iglesia que le ama, es la iglesia que le sirve. Esa es la esposa. Y esa iglesia, ¿verdad?, comprometida y casada con él acá en la tierra, en el servicio. Los ujieres son la esposa, porque están casados con el Señor en su servicio. El que está, escúcheme, si usted es esposa, usted tiene que cumplir el rol de la esposa. Y si usted es esposo, también tiene que cumplir el rol de esposo. Amén. Ellos cumplen con el Señor al estar ahí. Yo cumplo con el Señor a predicar cada domingo. Así también mi marido cumple conmigo. Amén. A su nombre. ¿Qué es usted? ¿Una perrita de la calle o esposa? Porque muchos vienen por los panes y por los peces. A eso, o la liberación y la sanidad, y no se comprometen. A eso yo le llamo perritas de la calle. Ay, profeta, me ofendiste. ¿Saben qué dijo Jesús? No es bueno dar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Por la mujer sirofenicia, porque esa mujer vino por sus intereses, pero ella no tenía mentalidad de esposa, ¿verdad? Entonces, a veces te alcanza la liberación, te alcanza, pero todas las bendiciones no van a fluir en tu vida hasta que tú no te comprometas con el esposo. A su nombre. Ahora, este texto también, poneme de vuelta a las 7 mujeres ahí, nos revela qué importa la iglesia donde te congregas. ¿Verdad? Unos dicen, no, pero acá en la iglesia del pastor tal está también el Señor, ¿verdad? En la iglesia de tal también está el Señor, acá también, en el avivamiento también. En donde te congregues está el Señor, ¿verdad? La mentira del siglo. Amén. Con eso no digo que el Señor solamente está acá, está en muchos lugares aquí en el país, en muchas iglesias y en otras naciones. Pero hay iglesias que el Señor no está ahí. ¿Cuántos dicen amén? Porque donde no está el Espíritu Santo liberando, sanando, profetizando, esa no es iglesia del Señor. Eso es un montón de religiosos que encajonaron una doctrina y lo que tienen es hidrocefalia espiritual. ¿Por qué hidrocefalia espiritual? Porque tienen la cabeza así de grande y finito de cuerpo. Discúlpeme si tomo un término muy fuerte, o si hay alguna persona que tenga esa enfermedad, pero así está la iglesia, con hidrocefalia. Muchos pastores tienen hidrocefalia, la cabeza así de conocimiento, pero cero unción, raquítico de físico. La iglesia está raquítica, tus miembros están raquíticos, tus miembros no oran, tus miembros no ayunan, pero el pastor así la cabeza tiene. Y los miembros, escúcheme, más flacos que un pabilo de cigarrillo. La voluntad de Dios no es esa. La voluntad del Señor es, escúcheme, que la iglesia sea completa, bien equilibrada, y todos los miembros deben estar fuertes. Por eso es que importa la iglesia donde estás. Amén. Acá al menos usted congrega aquí, acá tiene Padre León y usted va a ser león. Acá tiene, escúcheme, se entrena águilas. Acá se sale águila. A su nombre. Yo no sé otro lado, pero acá es así la doctrina. Este es un lugar de entrenamiento, de capacitación, de formación. Ahora, más allá de este lugar, les digo algo. El esposo está observando a la iglesia con quien está casado y con quien se quiere casar. Vemos que dice en el libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis, vamos a abrir ahí proféticamente. Para no leerlo todo, yo le voy a ir dando un repaso de las 7 iglesias. Vemos 7 iglesias del Señor que representan las 7 mujeres que quieren el apellido del hombre. La primera iglesia, vemos por ejemplo la iglesia de Éfeso.
Repita conmigo, la iglesia de Éfeso. Esta es la primera mujer que sí tiene el nombre de Jesús encima, sí tiene el apellido de Jesús encima, pero Jesús se estaba queriendo divorciar de ella. ¿Usted sabía que Dios se divorcia? Ay, profeta. ¿Usted sabía que Dios se divorcia? ¿No sabía usted eso? Ay, mira qué apostasía está diciendo. Vamos a Jeremías. Vamos a librar Jeremías 3:8. Vamos a ver qué dice Jeremías 3:8 para que romperle la estructura a los religiosos. Amén. Porque Dios se divorcia del desobediente. Amén. Jeremías, dice la palabra, Jeremías 3:8. Dice la palabra del Señor. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue con ella y fornicó. Fuerte. Vemos ahí que el Señor se divorció del pueblo de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Y se casó con los gentiles, que somos nosotros. Pero escúcheme, dice la palabra que el Señor se va a volver a unir con Israel. ¿Es bíblico o no es bíblico lo que acabo de decir? Bueno, ahora vemos la iglesia de Éfeso. Vamos a suponer que la primera que está ahí es la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso es una iglesia casada con el Señor. Tiene el apellido de Jesús, tiene la unción de Jesús. Una de las características de la iglesia de Éfeso era que tenía un discernimiento extraordinario. Dice que ellas discernían a los que se decían ser apóstoles y los hallaban mentirosos. Tenían un discernimiento de espíritu tremendo, la iglesia de Éfeso. A la iglesia de Éfeso se le reveló el amor inalterable de Dios. A la iglesia de Éfeso se le reveló la profundidad, la altura, la anchura, ¿verdad? El peso del amor de Dios. A la iglesia de Éfeso se le reveló el misterio de las bendiciones espirituales. A la iglesia de Éfeso se le reveló el espíritu de sabiduría y revelación. Con la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo se quedó 3 años ministrándole en un avivamiento. A la iglesia de Éfeso se le reveló el misterio de la armadura de Dios. Qué profundo que eran. Sin embargo, de la noche a la mañana, Dios dice, pero tengo algo contra ti. Dios se estaba queriendo separar de ellos. Dios se estaba queriendo divorciar de ellos. Por eso es que cuanto más ungido está, cuanto más revelación tiene, cuanto más levanta la iglesia, más la iglesia debe amar a su Dios, más la iglesia debe congregarse, más la iglesia debe seguir haciendo las primeras obras. Ayunar, orar, estar en intimidad, hablar en lenguas, interceder, hacer guerra espiritual, para que no se pierda la pasión por Dios. Porque si no, de la noche a la mañana el Señor dice, bueno, tenés todas las virtudes de mi amor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Imagínense. Quiere decir que ahí está la clave. La iglesia que deja su primer amor, el Señor se separa de él y le quita su nombre y le quita su apellido. Pero hoy, escúcheme, si usted se ha apagado en la oración, en el ayuno, en congregar, si usted se siente la iglesia de Éfeso o el cristiano Éfeso, hoy el Señor te dice, te doy una oportunidad más. Vuelve y haz las primeras obras, te dice el Señor. Y arrepiéntete, arrepiéntete. Y mira de dónde has caído. ¿De dónde caíste? De la mano de Dios. Porque estabas tan bien antes cuando orabas. Estabas tan bien antes cuando congregabas cada domingo y no faltabas al culto. Estabas tan bien antes cuando leías la Biblia cada madrugada, pero después dejaste esos hábitos. Acuérdate de dónde caíste. Caíste de esos buenos hábitos y ahora tu vida deja mucho que desear. Por eso es que el enemigo avanzó. Por eso es que el diablo se levanta con todo en contra tuyo. Pero si tú hoy no escuchas la voz de Dios y sigues enfriado,
lastimosamente, las bodas del Cordero no es para ti. Porque cristianismo no es decir, yo tengo a Jesús en mi corazón, yo conozco a Jesús no es orar de vez en cuando. Cristianismo es tener un compromiso con el Señor. A su nombre. No es solo tener su nombre, no es solo tener su apellido, sino tener un compromiso con Él. No, yo leo la Biblia, oro, pero yo no necesito del pastor de la iglesia, yo no necesito congregar. Para mí que esa es una señal de un cristiano éfeso. Congregar es vital para tu victoria. Todos los que estamos aquí, escúcheme, somos el cuerpo de Cristo. Miembros uno de los otros. Y nuestra cabeza es Jesús. No podemos el uno sin el otro. Por eso es que hay que venir a congregar. Ahora, número 2, la segunda mujer de las 7 mujeres es, escúcheme, la iglesia de Esmirna. Repita conmigo, la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna es un prototipo de la esposa del Cordero, de la esposa real, la que Él ama, la que Él viene a llevar. Es la iglesia perseguida. Vamos a leer un poco lo que dice ahí Apocalipsis 2. Vamos a ver cómo Jesús se refiere a la iglesia de Esmirna. 2:8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a alguno de vosotros en cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Ahora, es interesante cómo el Señor se presenta a esta iglesia. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. ¿Saben cómo se presenta el Señor? Como un Dios de resurrección para la iglesia de Esmirna. En otra palabra, van a ser arrebatados, van a resucitar. Vas a padecer, pastor, se te va a levantar persecución de los que se dicen ser apóstoles, de los que se dicen ser judíos, de los que se dicen ser, ¿verdad?, creyentes. Vas a ser perseguido por causa de mi nombre. Aún muchos de tus congregantes, de tus fieles, caerán en prisiones. El diablo le va a atacar con todo. Diga conmigo: la iglesia verdadera es la iglesia perseguida. Diga conmigo: la iglesia perseguida. Ay, dijo el Señor, cuando todos los hombres digan toda clase de bien por vos, porque eso es la hipocresía más grande. Pero si les persiguen, si los difaman, si los calumnian, así también lo hicieron con los profetas en el antiguo pacto. Así también lo hicieron con los grandes profetas del Señor. Diga conmigo: la iglesia verdadera, la iglesia perseguida. Número 3, la tercera mujer, la iglesia de Pérgamo. En Pérgamo, ¿verdad?, se creó lo que es el pergamino. En Asia. En Asia está situado. Las 7 iglesias están situadas en Asia, Asia Menor. Ahora, Pérgamo, una ciudad conocida por la creación del pergamino. Por eso de ahí viene la palabra Pérgamo. ¿Qué tenía en contra Jesús de la iglesia de Pérgamo? Que tenía 2 doctrinas que desviaban al pueblo del Señor. Número 1, tenía la doctrina de Balaam. Número 2, tenía la doctrina de los Nicolaitas. La doctrina de Balaam significa el desviador del pueblo. Los Nicolaitas significa, vamos a hablar en nuestro término para no profundizar tanto. Nicolaita significa un pie en la iglesia, un pie en el mundo, ¿verdad? Vamos a adoctrinar a los Nicolaitas el evangelio de la gracia.
Gracia sin compromiso. ¿Cuántos conocen ese tipo de evangelio? Evangelio de la gracia, pero sin compromiso. No existe gracia si no hay un compromiso. A su nombre. ¿Verdad? Eso, el evangelio de la falsa gracia, ¿verdad? Hermano, Dios te bendice, vos ya no necesitas hacer absolutamente nada. No hay problema que vos tomes, no hay problema que vos te vayas a la discoteca, no hay problema que vos escuches música mundana. Obra de los Nicolaitas. Esa obra tenía, escúcheme, la iglesia de Pérgamo. Y la doctrina de Balaam, que significa desviador del pueblo. ¿Saben cuál es la doctrina de Balaam? Esos ministros que predican el evangelio, escúcheme, diga conmigo pacta, repita conmigo pacta, fuerte, repita conmigo pacta. Balaam fue un profeta que se corrompió por lucro y fue reprendido por una muda bestia, por una mula. ¿Verdad? ¿Cuántos han ido a esas iglesias que te reciben con esto? Hermano, si no diezmas te va al infierno. Hermano, yo siento que hay gente acá que tiene 1 millón de guaraní, tiene que pactar por su camioneta y por su casa. ¿Cuántos ya escucharon eso? Hay gente que tiene que entregar la llave de su vehículo ahora mismo porque el Señor me revela. ¿Cuántos ya escucharon eso? Ahí mira cuánta gente. El Señor dice que tienes que entregar esa propiedad y esa casa porque es para su obra. Él me lo está diciendo ahora y alguien tiene la llave acá. ¿Quién se fue a alguna iglesia así? Miren, bueno, esa es la iglesia, escúcheme, de Pérgamo, que tiene la doctrina de Balaam. Es iglesia de Cristo, pero escúcheme, tienen un espíritu desviador del pueblo. Todo es dinero, todo es plata, todo es lucro. ¿Me están entendiendo? No está mal traer la ofrenda. Usted a la casa de Dios tiene que traer voluntariamente sus diezmos, su ofrenda. Lo que Dios le pone en el corazón es bíblico. Lo que está mal, escúcheme, es que el predicador tenga que ponerte condición para la salvación por dinero. A su nombre. Entonces, pacta por esto, pacta por aquello. Y ese era el pecado que tenía la iglesia de Pérgamo. Es iglesia de Cristo. Pero escúcheme, dice que esta iglesia estaba situada donde mora Satanás. Donde mora Satanás. No vamos a entrar en ese punto, pero el ambiente estaba contaminado. Hay iglesias que están contaminadas ya por el ambiente babilónico que hay. Y lastimosamente se dedican a esto. Y yo le voy a decir algo. Este año es poco. Usted va a empezar a ver. Ya es corto el tiempo, mejor dicho, de ese tipo de iglesia. Le queda poco tiempo. El Señor empieza a venir con espada afilada y los ministros van a empezar a morir de paros cardíacos repentinos. Escuche lo que le voy a decir. Y no tomen joda lo que le voy a decir, porque es palabra del Señor. Por malversar y tergiversar el evangelio. A su nombre. Por eso es que hay que ser como la iglesia de Esmirna. Una iglesia al Señor le dice: tú eres pobre, pero eres rico. Hermano, empezá de abajo nomás. Todo lo grande empieza pequeño. Pero ¿qué pasa? La gente hasta en hipoteca se mete por querer un gran templo. Y después viene el acreedor. Escúcheme, el acreedor te viene cada fin de mes y no podés pagar. ¿Será que eso es bendición de Dios? A su nombre. La iglesia de Cristo no depende de lo material, de cuánto lujo tenemos, de cuánta plata tenemos. No. ¿Saben de qué depende? De que estemos unidos. La iglesia de Cristo, escúcheme, somos nosotros, donde nos reunamos, en una plaza, en un colectivo, donde sea. Sí necesitamos un templo, gloria a Dios. Pero escúcheme, que el templo no se vuelva nuestro Dios, que Mamón no se vuelva el Dios de la iglesia. No podés
escúcheme, servir a dos señores, dijo el Señor. O amarás más al uno o al otro. En la traducción significa no podés servir al Dios Mamón y a Jehová. Dios Mamón, ¿sabe qué significa? El rey, escúcheme, de la deuda, de la avaricia, del querer enriquecerse por competir con otro. Mucha gente por envidia, escúcheme, muchos cristianos aún por envidia. Quieren el coche, quieren la casa, quieren esto, quieren aquello, sin que todavía no sea el tiempo del Señor. Y van y se endeudan, van y se meten en problemas, van y se quedan atados y de pies y de manos. Y después lamentan. Ay, profeta, tengo una deuda. Ay, profeta, esto, aquello. Y el Señor te dijo: por nada esté afanoso. Sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor. Usted debe orar, usted debe ayunar, usted debe buscar al Señor y trabajar. Trabajando, y con el sudor de tu frente te ganarás el pan, y Dios te va a proveer, te va a prosperar, te va a abrir puertas, te va a abrir camino. Amén. Pero no caigamos en el error de Pérgamo, cristiano Pérgamo. Creer que de arriba, ¿verdad?, te va a venir la bendición sin que vos hagas algo. No, eso es creer que la vaca vuela, hermano. Diga conmigo: fábula. Número 4, la cuarta mujer, la iglesia de Sardis. Tiene nombres de que vive pero está muerto. O la iglesia manchada. ¿Cuánta gente dice estamos en avivamiento? ¿Verdad? ¿Cuántos pastores dicen estamos en avivamiento? Tienen nombre de que vive pero está muerto. ¿Verdad? Para juntar gente, para que se junte una cantidad de gente, hacen eventos. Y le voy a decir algo. Cuando hay una convocación del Espíritu, más allá de un evento, es una convocación del Espíritu. Usted ya le preguntó ya al Señor. En aquellos tiempos no había Facebook, no había impacto profético, no había, escúcheme, no había televisor. Y Jesús convocaba a multitudes. ¿Cómo es eso? Diga conmigo: por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo está en un lugar, le toca a uno, le sana a uno, y ese uno va y le cuenta a 3, a 4, y va y le trae a los 4. Después el Espíritu Santo le toca otra vez a esos 4, y esos 4 le cuentan a otros 5. Después el Espíritu Santo, vienen esos 5, le toca de vuelta, y así empieza una sinergia. Y así Él empieza a convocar. Amén. A su nombre. Entonces, la iglesia de Sardis es la iglesia, escúcheme, la iglesia que tiene nombre de que vive pero está muerto. O el cristiano que tiene nombre de cristiano pero está muerto. ¿Cuántos cristianos dicen: yo estoy en avivamiento, yo soy lleno del Espíritu Santo? Al llegar a casa, tu forma de ser deja mucho que desear. Porque en la iglesia sos cristiano, en tu silla sos cristiano, en tu casa sos lo mismo que en la silla. Amén. ¿Cuántos dicen amén? En la iglesia saltás, adorás. Por poco acá no tumbás el cielo. En tu casa haces lo mismo en el tiempo de intimidad con el Señor. A su nombre. Tenemos nombre de que vivimos pero estamos muertos. Y ahí a la iglesia de Sardis es fuerte la advertencia. El Señor dice: si no te limpias la ropa, voy a borrar tu nombre del libro de la vida. Donde te había registrado el Señor, ahora te dice, te está advirtiendo: te voy a borrar de ahí. Lo primero que ocurre cuando usted viene a los pies del Señor es el registro. Cuando un bebé nace a la tierra, ¿qué hacen los padres? Lo llevan al registro civil. ¿Y qué? Y registran la criatura. Cuando alguien se va a casar, ¿qué hace? Se va primero a lo del juez y registra su matrimonio en el registro civil. Eso pasa cuando nosotros venimos a Cristo. Ahí en el Evangelio de San Juan dice que nosotros, lo que le hemos recibido, Él nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nuestro nombre fue registrado en el libro de la vida. ¿Verdad? Y le dijo
Jesús a Nicodemo: el que nace del agua y del Espíritu, ese entrará en el reino. ¿Qué es nacer del Espíritu? Una nueva vida, un nuevo nacimiento por el Espíritu, por recibir a Jesús. Eso significa estar registrado en el libro de la vida. Y nacer del agua, que es el bautismo en agua. Son dos evidencias de tu nuevo nacimiento, de tu registro en el cielo. Pero el Señor le está diciendo a la iglesia de Sardis: tienen nombre de que viven, pero están muertos. Hay gente con vestidura blanca en ustedes, pero hay gente con vestidura manchada. ¿Qué es la vestidura manchada? Quiere decir que tenían vestidura de cristiano, quiere decir que conocían al Señor, quiere decir que conocían la palabra, pero mancharon su ropa, dejaron de orar, dejaron de buscar a Dios, dejaron de santificarse. Entonces el Señor dice, en forma de advertencia, ¿verdad? Arrepiéntete, o si no borraré de ti tu nombre del libro de la vida. Hermano, la salvación se puede perder. Dios no te la quita, tú mismo la pierdes por tu indiferencia hacia Dios. ¿Saben qué pasa? Hay un espíritu de monotonía que le entró a la iglesia. Parece que mientras más pasa el tiempo, parece que nos aburrimos más. Hay promesas que el Señor nos dio, que parece que el reloj, la manecilla del reloj cada vez se va más lento, no se cumple. Entonces tendemos a aburrirnos, a desanimarnos, a querer apartarnos de Dios. Y ahí de vuelta ya nos volvemos mundanos, ya nos empieza a gustar de vuelta la música retro, el reggaetón. En vez de orar ya nos pasamos más tiempo por el celular. Y nos convertimos en la iglesia de Sardis. ¿Tenemos nombre? ¿De qué? Vivimos pero estamos muertos. Tiene nombre de que vive pero está muerto. A su nombre. Otras iglesias dicen: estamos en avivamiento. Dice avivamiento el cartel. Llega al culto, ni el perro se sanó, hermano. El que vino enfermo se fue más enfermo. El que vino atormentado se fue más endemoniado. Viene la hermana en Sindulfa y pregunta por liberación. ¿Acá se hace liberación? Sí, primero tenés que quitar una cita con el pastor, después con la pastora, después tenés que venir en una segunda cita al segundo mes, después otra tercera cita, y después cuando Dios le dé el ok, entonces te metemos en un cuartito y te liberamos. Y ellos le llaman avivamiento a esas estupideces. Tiene nombre de que vive pero está muerto. Escúcheme, cuando hay una iglesia en avivamiento y la unción está en todo tiempo y el fuego cae del altar de Dios, escúcheme, al 100% se empieza a liberar la gente. Usted va a ver miles de gente liberándose a la vez, sanándose a la vez. Una expansión de la gloria de Dios. Eso es un cristianismo real. Eso es lo que pasaba con Jesús. Jesús sanaba a todos. Hay texto que dice que Jesús los sanaba a todos. Hay texto que dice que Jesús echaba fuera muchos demonios. Y esto era una práctica que continuó hasta la iglesia primitiva. Le siguió al apóstol Pablo, le siguió al apóstol Pedro. Dice que Pedro caminaba y su sombra sanaba. ¿Por qué? Porque Pedro era un hombre lleno de la unción del Espíritu Santo. Pablo el apóstol llegó a la isla de Malta después de pasar por un naufragio. Y cuando llegó en la isla de Malta, hubo manifestación, hubo sanidad, hubo liberación. Se tomó territorio. Esa es la iglesia de avivamiento. Otros sí que estamos en avivamiento, ¿verdad? Tiene nombre de que viven. Y la iglesia no pasa de 5 miembros. Ay, profeta, no. Debía revelar por qué. Dice la palabra que el Señor a uno de sus criados le dio 5 talentos, a otro le dio 3, a otro le dio 1. Amén. Y dice que aquel que le dio 5
multiplicó los 5. Y aquel que le dio 3, multiplicó los 3. Y aquel que le dio 1, no hizo nada por Aragán y escondió el talento. La iglesia no puede permanecer en una membresía de 5 personas por 100 años. Eso no es avivamiento. Eso es lo que es una jauría de lobos reunidos. La iglesia que está en avivamiento se multiplica. Cuando venga su Señor, le tiene que decir al ángel de la iglesia, al pastor: bien, buen siervo fiel, entra en el reposo del Señor. Me diste 5 talentos, Señor, pero ahora yo te entrego miles de almas. El reino de los cielos no es de haraganes. Tenemos nombre de que vivimos, pero estamos. Decimos que tenemos el apellido de Jesús, pero estamos. Después viene ahí otra iglesia, la iglesia Filadelfia, la otra mujer. Esta iglesia Filadelfia también es un tipo del cristiano y la iglesia que va a ser salva. Una iglesia que aunque tiene poca fuerza, guarda la palabra de Dios. Amén. Dios tiene grandes promesas para la iglesia Filadelfia. Te haré columna en el templo del Señor. Gloria a Dios para los cristianos fieles. Gloria a Dios para aquellos, por aquellos, esta es la palabra, que cada domingo haya lluvia, no haya lluvia, haya luz o no haya luz, haya plata, no haya plata, tenga para el bol o no tenga para el bol, está aquí. Esa es la iglesia fiel, porque aunque tiene poca fuerza, guarda la palabra. Aunque se le levanta el diablo, está firme. Y el Señor dice: a esa gente fiel le haré columna en mi templo. Y escúcheme, el mensaje a las 7 iglesias no es un mensaje a futuro, es ahora presente, porque estamos en la era de la iglesia. Columna financiera. Los fieles, escúcheme, serán levantados como una columna financiera. Viniste arrastrado a la casa de Dios, sin esperanza, sin ningún guaraní. Te mantuviste fiel y Dios te empezó a prosperar, te levantó. Y la fidelidad se prueba, amado. ¿Verdad? Yo he escuchado a muchos cristianos orando de esta manera: Señor, reprendo el espíritu de desconfianza, fuera Satanás. A su nombre. Fuera desconfianzas. Estos días el Espíritu Santo me decía: desconfianza o discernimiento, me dijo. Le estaba escuchando a una persona orar: fuera espíritu de desconfianza. Y el Señor me dice: desconfianza o discernimiento. Discernimiento, ley. Escúcheme. En el cielo ya hubo un altercado. Uno se rebeló, Lucifer, y fue desalojado. ¿Usted piensa que el cielo confía más en Satanás? Claro que no. Por eso, escúcheme, la fidelidad, algo que se construye con el tiempo. No diga que usted de acá es porque 2 semanas se congrega, usted ya se cree el toro. Eso no es fidelidad. Vamos a ver de acá a 2 años, hermanos, si seguimos juntos. Aleluya, escúcheme, esa es la iglesia de Filadelfia. A su nombre. Vamos a ver si seguí toro. Vamos a ver de acá a 2 años. Porque cuando la palabra de Dios se planta en tu espíritu, van a venir pruebas. Porque Dios va a probar tu fidelidad. Va a probar tu fidelidad. A su nombre. Escúcheme, entonces, ¿es discernimiento o desconfianza? Un esposo, una esposa que pasó por la infidelidad y decidió restaurar su matrimonio. Usted, escúcheme, usted va
confiar de la noche a la mañana en el musaraño. Pero escúcheme, si usted confía de pleno, usted es una tonta, un tonto. Usted tiene que probar su fidelidad. Entonces, ¿qué es? ¿Verdad? Y el otro, ¿verdad? Para ganar más cariño, reprende, mi amor, la desconfianza. Mami, ya pasó, Goya. Papi, Opama. Cosa del pasado. ¿Verdad? Y la otra ingenua, sí, mi amor. ¿Verdad? Ya se entregó de vuelta a la estúpida. Entonces, ¿qué pasó? A su nombre. Ahora, te entregaste y al segundo mes te hizo lo mismo. Entonces, ¿qué? ¿Espíritu de confianza o discernimiento? Discernimiento, hermano. Filadelfia no son todos. No piense que la hermana Pánfila, que empezó a congregar 2, 3 meses y de la noche a la mañana se le ocurrió irse un mes, Jesús le va a llamar Filadelfia. No, cuando viene yo le digo, bienvenida a Babilonia. No le llamo yo Filadelfia, Babilonia le llamo, porque se apartó de la iglesia, se fue a fornicar con sus amantes. A su nombre. ¿Por qué? Porque el mundo es uno de tus amantes. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios, ¿sí o no? A su nombre. Aleluya, qué tremendo. Entonces, a la iglesia, a esa iglesia llamada Filadelfia, el Señor dice, te haré columna a los que perseveran. Usted va a ver algo. Cuando más pasa el tiempo y usted es fiel, sigue estando, aunque tenga y no tenga, escúcheme, llueva o no llueva, ¿verdad? A veces ocurren ataques tan fuertes a la iglesia que va a querer hacer dudar tu fe. Te va a hacer pelear el diablo con el vecino, con el pastor, escúcheme, todo para moverte del lugar. Pero diga conmigo, nada me va a mover. Me voy a mantener fiel, me voy a mantener destacado, porque yo quiero ser la iglesia Filadelfia. Aunque tiene poca fuerza, ha guardado mi palabra. Habla de un proceso, Amén. Gloria a Dios, a su nombre. Y la iglesia Odisea. ¿Cuál es la iglesia, la Odisea? El Señor le dice, por cuanto no eres tibio, no eres frío ni caliente, y eres tibio, te vomitaré en mi boca. Qué fuerte, ¿verdad? Ahora, esta iglesia me llama mucho la atención, esta mujer. ¿Por qué el Señor dijo esto? Porque en la Odisea era una ciudad muy próspera, muy rica. En la Odisea vivía la gente más multimillonaria que había. No había gente de escasos recursos ahí. Pero dice que en la ciudad había una fuente que se llamaba la fuente del caminante, y que esa fuente daba aguas tibias. Y cuando un forastero pasaba por la ciudad, bebía de esa agua tibia, y en vez de que le produzca un refrescar o que se tome un buen mate, escúcheme, esa agua tibia le producía ganas de vomitar al forastero, al que pasaba por ahí. Y así el Señor pasa por las iglesias. Él prueba cómo están las aguas. Amén. Él prueba cómo está tu corazón. Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. Entonces, ¿cuál era el pecado de la Odisea? Ellos decían que eran ricos. Ellos decían que no tenían necesidad de nada porque tenían plata. Dice la palabra que en la Odisea había el mejor oro. El pastor de la iglesia, cuando llegaba en la Odisea, era como los grandes apóstoles de acá del Paraguay, con
grandes relojes de oro, cadena de oro aquí. Amén. No es el pastor humilde que empezó hace un año en una carpa ahí tirado, hermano, en un vertedero de basura. Pues si usted conoce mi testimonio, el testimonio de la iglesia, esto es un vertedero de basura. Amén. Y ahí Dios escogió levantar un avivamiento. Y dice la palabra del Señor que la gente se vestía del mejor oro, la mejor ropa. Pero, diga conmigo, pero le hacía falta algo: la presencia del Espíritu Santo. Era tremendo el pastor, era rico, el templo era majestuoso, tenían oro, tenían plata, ¿verdad? La mejor ropa. Pero el Señor le dice: te aconsejo que de mí compre el verdadero oro, porque el verdadero oro es la revelación del Espíritu Santo. Y te aconsejo que de mí compre vestidura para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Porque a pesar de que ellos tenían todos los lujos, eran unos pobres miserables, desnudos. No todo lo que brilla es oro, hermano. No todo lo que se dice en ser mega templo, Dios está con ellos. Megas pastores, mega ministros, Dios está con ellos. No, yo conozco hombres de Dios que Dios lo ha levantado y lo ha prosperado y lo ha enriquecido también, y han sabido mantener la palabra con el Espíritu Santo. A su nombre. Ahora lo tercero, dice que el Señor le dice: te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego y colirio para que veas. Colirio para que veas, porque estaban ciegos. Ellos confiaban en las cosas materiales más que en el Señor, ¿verdad? Tanta plata tenían la gente de la Odisea, que dice la Escritura que ellos fabricaban un fármaco y se colocaban en los ojos, y aquel que tenía catarata y enfermedad en los ojos era sanado por ese fármaco. Pero el Señor le dice: ese fármaco no sirve. Comprá de mí colirio para que veas. Colirio es esa unción, esa palabra confrontante que viene cada domingo, que te abre los ojos, que te quita las vendas de los ojos y que decís: ah, cierto, eso es lo que dice la Biblia. No es el maquillaje del evangelio light. A su nombre. Entonces, cuando Isaías habla, el profeta, de las 7 mujeres que quieren el apellido del hombre, está hablando de las 7 iglesias del Apocalipsis. Pero escúcheme, si vemos, la mayor cantidad de las iglesias están en una apostasía tremenda. Solamente 2, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, es la que califica para el rapto. El resto están en una apostasía tremenda. Entonces ahora yo le hago una pregunta a la iglesia: ¿es importante el lugar donde congregarse o no? Claro que es importante. Vemos 5 iglesias en un estado deplorable de apostasía. Está Tiatira también, que permitía a Jezabel. Jezabel tomó el lugar del pastor. Es importante donde congregamos, hermano. Si usted va a una iglesia, escúcheme, donde el pastor da un sermón nomás y después le dice: hermano, levante la mano, Dios le bendiga, bye bye. A su nombre. No, ese no es el trabajo, esa es la iglesia. La iglesia verdadera, escúcheme, el pastor predica, el pastor ministra. ¿Cuántos dicen amén? Se ora por los enfermos. ¿Cuántos dicen amén? Se guarda la doctrina del Señor, se vela, se ora, se equipa a los santos para la obra del Señor. No se mantiene ociosa. Seguimos. Ahora, ¿qué pasa con estas 5 iglesias? Una apostasía tremenda. Esto es una señal. Apocalipsis 18 habla de la caída de Babilonia. Babilonia, ¿saben qué es? Babilonia es la iglesia apóstata, la gran ramera.
de donde todos hemos salido. Los que les crucificaron a Jesús. ¿Quiénes le crucificaron a Jesús? Los romanos, ¿sí o no? La iglesia apóstata. ¿Verdad? La palabra dice en Apocalipsis que se han embriagado con la sangre de los profetas. Muchas cosas terribles, y juicio viene para Babilonia. Sus comercios caerán donde venden idolatría. La idolatría Dios detesta. La idolatría Dios detesta, que la gente venere santo ídolo, que a la Virgen de Cacupé, escúcheme, que San Cosme, que San Expedito, que San esto, San aquello. Eso es detestable delante del Señor. Escúcheme, yo antes de conocer a Cristo era devoto a la Virgen María. Les cuento, hasta que el Señor me alumbró. Yo, escúcheme, pertenecía a Babilonia la Grande, la ramera, así como muchos de ustedes pertenecían y muchos pertenecen aún. ¿Y qué dijo el Señor? Huid de ese lugar, pueblo mío, salgan de ahí. Salgan de ahí. Amén. Otros pastores no te van a decir la verdad. ¿Verdad? No, hermano, ¿por qué vas a chocar con el cura? No, yo le amo al cura, hermano, pero no estoy de acuerdo con su doctrina. Es Babilonia. Y no, tenés que ser más, tenés que buscar tacto, forma, profeta. Tenés que buscar la forma, profeta, de hablar. Y la mejor forma es decir la verdad. La palabra dice, no podemos quitar ni agregar nada a la escritura, y mucho menos al libro de Apocalipsis. Los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Escúcheme, la gente que se dedica, escúcheme, a alfarería, a fabricar ídolos. No, esa gente no va a heredar el reino de Dios. Y eso es lo que hace Babilonia la Grande, ahí en Roma y todo esto, el Vaticano. Comercio, millones y millones se gastan en oro, en plata, ¿verdad? El oro del Señor, porque el oro y la plata es del Señor. De ese oro hacen, escúcheme, ídolos. Pero bueno, gloria al Señor, porque hay una profecía para Babilonia. Será convertida en cuna de demonio. Esa es la profecía para Babilonia. Babilonia, después de que Cristo se lleve a su iglesia, viene un juicio. Escúcheme, esa zona del Vaticano, Roma, Italia va a temblar. Van a venir juicios tremendos. Dios va a enviar sus 2 testigos. Escúcheme, y van a atormentar. Son 2 profetas que Dios va a enviar y va a atormentar en el tiempo de la gran tribulación a Babilonia. Pero no entrando ahí, escúcheme, fíjese que estas 5 iglesias del Señor, menos 2, que es Esmirna y Filadelfia, estas 5 iglesias tienen todavía actitudes babilónicas. Pueblo del Señor, el Señor te llamó a santificarte, a apartarte del mal. El lucro tiene que ver con Babilonia la Grande, la ramera. Por eso es que, escúcheme, nosotros los evangélicos no podemos tolerar este tipo de doctrina de pacta esto, pacta aquello. No podemos ni siquiera hacernos amigos de ese tipo de predicadores. Y si tenemos enfrente, hay que exhortarle, hay que decirle que cambie. ¿Y cómo irá la gente si nadie les predica? ¿Cómo entenderán si nadie les habla, si nadie les exhorta, si nadie les da un consejo? Este es el último tiempo. Jesús viene por su iglesia. Todos se lanzan el mariscalito. Todos se lanzan a aquel que están con Jesús, que tienen a Jesús en su corazón. Pero ¿será que realmente sos la esposa del Cordero? ¿O sos, escúcheme, una ramera más que querés un hombre y no querés compromiso? La palabra es bien clara. No importa, amado. No importa lo que tú pienses. Lo importante es lo que dice la Escritura. Este es el último tiempo y tenemos que empezar a predicar la palabra tal cual como es. ¿Y cuál es la característica de la iglesia? Del esposo y la que lleva su nombre. ¿Quieren saber?
¿Quieren saber? Número uno, tenés que saber esto: Dios es un Dios celoso. Para poder entender quién es la verdadera iglesia, tenés que entender algo: Dios es celoso. Vamos a ver qué dice Éxodo 25. Vamos a ver qué dice Éxodo 25. No te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy Jehová, Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generaciones de los que me aborrecen. Diga conmigo: Dios es un Dios celoso. Ahora, poneme un poco el libro de Oseas 1, verso 1. Oseas dice: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotán, Acaf y Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas dijo Jehová, Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Amén. Para poder entender quién es la iglesia verdadera, primero tenés que entender cuál es el sentimiento de Dios cuando su iglesia se prostituye. Todos somos su iglesia, escúcheme, pero no todos van a quedar. Dios se va a ir separando de muchos. Fíjense lo que el Señor le dice al profeta Oseas: anda, casate, porque los profetas algo que tienen son proféticos. Profético quiere decir que van a tener que pasar situaciones para que sientan el corazón de Dios. Amén. Voy a repetir eso: profético quiere decir que el profeta va a tener que pasar algo para que entienda el corazón de Dios. Entonces el Señor le dice: Oseas, anda, casate con una mujer ramera. Usted dirá: pero esto es un mal deseo de Dios para el profeta. No, Dios quería que Oseas se enamore de la ramera y que vea cómo en sus ojos, en nuestro sentido vulgar, le pone los cuernos, los cachos. Dios quería que Oseas sienta, escúcheme, cómo su mujer, su esposa, le era infiel, para que sienta lo que Dios siente cuando se le es infiel. A su nombre. Entonces el Señor le dice a Oseas: ve y cásate con esta mujer fornicaria y enamórate de ella, enamórate de ella. Y te vas a dar cuenta de lo que yo siento, porque todo Israel fornica, toda la nación fornica. Amén. Pero usted me dirá: profeta, yo ya no fornico con ídolos. Pero escúcheme, con la pereza a veces está fornicando, porque si no te levantaste a orar también está fornicando. Profeta, yo ya no soy babilónico. Pero a veces, porque no se cumple la profecía, te deprimí y tendrás a irte de la iglesia. Está fornicando con el espíritu de la depresión. Escúcheme: todo lo que tú no vences podría ser tu esposo espiritual, un demonio que te está incitando a fornicar y a hacerle infiel a tu Dios. Para poder entender quién es la iglesia que Jesús viene a llevar, tienes que entender esto, iglesia: el Señor es un Dios celoso. ¿Verdad? Muchas veces el diablo nos enseñó: no, hermano, los celos están mal. ¿Verdad? Espíritu de celo, fuera. Oramos así, ¿sí o no? No, los celos es algo que nosotros tenemos de instinto cuando percibimos un adulterio. ¿Dónde está el amén? A su nombre. Si Dios es celoso, usted no va a ser celoso o celosa, mentirosa, mentiroso. Si Él te hizo a su imagen y semejanza. Amén. No, yo le dejo libre a mi novio porque la confianza está de 10. Anina, tía mía.
Ella pudo. Mentirosos son. Ahí, escúcheme, aunque tenga esa supuesta libertacita, ahí adentro, ahí. ¿Verdad? Y cuando llega a la casa, hola papi. Amén. No es bueno entrar en la violencia. Hay que saber controlar los celos. Amén. Pero quiero que sepa que el celo es de Dios. Si a alguien pasó infidelidad acá alguna vez, le voy a decir algo. Eso es lo que Dios siente cuando vos te vas y te postras ante la Virgen de Cacupé. A su nombre. ¿Por qué? Porque Él te ve como novia, como esposa. Él te quiere para Él solo. Él no quiere compartirte con otros amantes, con otros ídolos. Ese es un paso que la iglesia debe entender para poder casarse con Jesús. Usted tiene que empezar a dejar los amantes. A veces, escúcheme, el internet, el celular es más tu amante que Dios. A veces está full con el Señor, pero está más a full con el teléfono. Hay gente que está más en el teléfono que orar. ¿Cuántos están siendo edificados por Él? Bueno, la característica de la iglesia que va a casarse con Él. Diga conmigo, número 1. Y lleva a tu corazón la mano y decir, esa soy yo. Profetizar, hermana, profetizar, decir, de verdad, esa soy yo. La iglesia que cree en el Señor Jesucristo. Vamos a repetir esa palabra. La iglesia que cree en el Señor Jesucristo. Vamos a ir al libro de los Hechos. Vamos a ver qué dice el libro de los Hechos. Hechos 16. Y esto es interesante. Dice, y él entonces pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Vamos a repetir, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, antes de que aplaudan, esa es una de las características de la iglesia del Cordero o la novia del Cordero. ¿Por qué? Porque acá hay 4 puntos que la iglesia debe tener. Número 1, cree. Diga conmigo, cree. La novia del Cordero, la esposa del Cordero, una iglesia que cree. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirás a los montes, muévete y se moverán. La iglesia por quien Jesús viene es una iglesia que no pierde la fe, que no pierde la esperanza. Aunque se le está cayendo el mundo entero encima, sigue creyendo, sigue declarando la palabra. Dice la palabra ahí en el libro de Hebreos 11 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Bienaventurado aquel varón, aquella mujer que sigue creyendo las promesas del Señor y se sigue santificando para que se cumplan. Amén. Ahora dice, cree en el Señor. Segundo dice, en el Señor. Muchos conocen a Cristo como Salvador. Y en salvación entra sanidad, liberación, panes y peces. Pero no todos se han sometido a Jesús como Señor. Porque Señor es aquel que Él es Señor de aquel que le sirve, no de aquel que salva. Amén. Si usted hoy recibió sanidad, liberación, redención, Él es su Salvador. Pero si usted hoy se compromete al servicio con Él, Él es su Señor.
Si usted se compromete a ser parte del ejército del Señor, entonces Él va a ser su Señor. Si usted quiere seguir la misma por ahí, usted solamente no sabemos qué es. Salvo por un momento, pero después perdido de vuelta o descarriado. Entonces, cree en el Señor Jesús. 3. Jesús. Nombre sobre todo nombre, dado a los hombres, en quien encontramos salvación. En el nombre de Jesús se dobla toda rodilla. En el nombre de Jesús hay autoridad de atar y desatar. Y el nombre de Jesús es real en tu vida cuando tú eres una persona de fe y Él es tu Señor. Por eso los hijos de Xeba quisieron ir a echar fuera a los demonios en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y los demonios hablaron y dijeron: a Jesús conocemos, a Pablo también, pero a ustedes no. No todo el que dice Jesús tiene autoridad, sino aquellos que tienen fe, que están en obediencia. Eso sí, desde una posición legal dicen en el nombre de Jesús y se desata autoridad. Entonces dijo el apóstol Pablo, el centurión le preguntó, se estaba a punto de quitar la vida al tipo, porque pensó que ya los presos se escaparon todos, se iba a suicidar. Y ahí entró Pablo como la voz de Dios. Y él le preguntó a Pablo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Ese centurión le preguntó. Y él le respondió, cree en el Señor Jesucristo. Diga conmigo, Jesús, Cristo. Cristo, diga conmigo, Cristo. En el griego significa el ungido. Cristo no es, hermano, como te dice en la religión, Cristo, Cristo, Cristo. Cristo es el ungido. Una iglesia que no tiene unción y una iglesia que no cree en la unción no sirve a Cristo. Porque Cristo significa el ungido. ¿Qué es la unción? La unción es lo que nos enseña. La unción es lo que nos sana. La unción es lo que nos libera. La unción es lo que trae estas liberaciones, esta bendición extraordinaria en cada culto. Entonces, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serás salvo. Profundo, ¿verdad? Toda una línea. ¿Por qué? Porque si usted cree y obedece y tiene autoridad en su nombre y tiene la unción, esa misma unción va a operar para que todos los tuyos vengan a los pies del Señor. Esa misma autoridad que fluye a través tuyo va a operar para que toda tu comunidad se convierta y se entregue al Señor. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa y tú y tu nación y tú y donde pises serás salvo. Usted está aprendiendo hoy. A su nombre. Ahora, la segunda característica de la iglesia que Jesús viene a buscar es la característica de la tsunamita, la iglesia que invierte. La tsunamita dice, cuando llegó el profeta Eliseo, dice que le preparó un aposento, le puso mesa, silla, cama. Y el profeta es un símbolo de Jesús. La iglesia con quien Jesús se va a casar es una iglesia que invierte en su marido o en su novio. Amén. Y no te hablo solo de dinero, te estoy hablando de tu tiempo. ¿Qué tal tu tiempo con el Señor? ¿Estás invirtiendo cada fin de semana para estar con Jesús? Bienaventurados y bienaventuradas aquellos que cada domingo están firmes una vez más. Porque estás invirtiendo en tu esposo, en tu marido. Pero en la semana Él te pide más. Quiero más tiempo de calidad. Quiero tiempo de oración. Quiero que te unas al servicio. Quiero que vayas y te pongas al frente de la batalla con el pastor. Amén. Diga conmigo, la iglesia como la tsunamita, una iglesia que invierte por su Señor. La iglesia que porta la unción es la iglesia que Jesús viene a buscar.
Dijo ahí en Eclesiastés, dijo el predicador: en todo tiempo sean blancos vuestros vestidos y no falte ungüento sobre las cabezas, sobre vuestra cabeza. Dice la palabra que las vírgenes prudentes, cuando vino el esposo, arreglaron sus lámparas y tomaron el aceite. Amén. La iglesia que porta la unción es la iglesia que va a ir con el Señor. Y hoy todos tienen la unción, mis hermanos. Hoy todos los que están aquí tienen la unción. Yo, profeta, sí, usted el que se estaba revolcando ahí recién, usted el que se estaba cayendo ahí, usted el que estaba llorando, usted tiene la unción. Usted tiene al Espíritu Santo dentro. Ahora, ¿qué hay que hacer? Mantenerle al Espíritu Santo vivo en nosotros. No contristemos al Espíritu de Dios, porque es el sello de nuestra redención en aquel día. A su nombre. La iglesia que tiene intimidad con el marido, con el novio. ¿Qué tal tu tiempo con Dios? Otra vez, Mateo 6:6. Dice la palabra del Señor que el Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuánto tiempo en lo secreto está con el Espíritu Santo? Número 5. La que desarrolla los frutos. La iglesia que desarrolla los frutos. Esa es la iglesia que viene a buscar a Jesús. Más que los dones que Él nos da, tenemos que desarrollar frutos. Gálatas 5, 22, 23. Poneme ahí un poquito. Ok. Mas el fruto del Espíritu, ahí número 1, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero ¿cuál es el fruto del Espíritu? Diga conmigo: el amor. Esa es la iglesia que Jesús viene a buscar. Una iglesia que tiene fruto, tiene amor. Amor a Dios, amor al prójimo. Diga conmigo: amor al prójimo. ¿Quién es el prójimo? A ver, ¿quién me puede decir? El prójimo, le voy a decir quién es y le voy a revelar ahora. En el pasaje del buen samaritano se revela quién es el prójimo, ¿verdad? El prójimo representa a Jesús. Jesús es el prójimo. El que se aproximó a ese ladrón o a esa persona que fue golpeada por los ladrones, ¿verdad? El samaritano. ¿Y quién era el samaritano? Jesús. El que se aproximó, ese es el prójimo. Dice que un fariseo y un levita pasaron, pero no le hicieron caso a la necesidad de esa persona que fue golpeada por los ladrones. Así también muchos de ustedes vienen acá golpeados por el diablo, atados por el diablo, enfermados por el diablo, con brujería, con hechicería. ¿Quién es el prójimo? ¿Las hermanas Pánfila? No. El prójimo es el profeta. Él es el prójimo, el que se te aproxima y ora por ti para que los demonios salgan de ti. El que viene y ora por ti y te dice: Jesús te ama, Jesús te sana. Ese es el prójimo. Amén. Pero ¿por qué Jesús le dijo? Le habló del prójimo, le reveló al fariseo, porque esto fue una discusión entre Jesús y un fariseo, porque los fariseos no le querían a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús sanaba a la gente, echaba fuera demonios, restauraba familia. Es notable cómo la gente que hace un bien no es querida, es atacada, difamada, es criticada. Bueno, le pasó al Señor, ¿no va a pasar también a nosotros? Entonces hay un mandamiento: amarás al Señor por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Porque no hay mayor amor que aquel que da su vida por los amigos. Así dice la palabra.
Usted piensa que yo al orar por la persona que tenía una legión de demonios, no estoy arriesgando mi vida. Usted no sabe, mi hermano, que yo muchas veces, después de orar por usted, yo fui y me tendí en cama. 3 días no me pude levantar. Y ninguno de ustedes me llamó y me dijo: profeta, te doy un vaso de agua. Un ejemplo te doy. Amén. Valoren los prójimos. A veces tus padres son los prójimos. Tu mamá es el prójimo, el que te pone el plato de comida en la mesa. A su nombre. Escúcheme, esto no es lastimería, mis hermanos. Esta es la realidad. ¿Por qué? Porque los fariseos se andaban creyendo los grandes, atacando a Jesús. Y ellos no se daban cuenta que estaban atacando al prójimo. Amén. A mi oportunidad hubo gente que estoy atormentado, estaba a punto de suicidar, morir. Yo he orado por su vida, hice el trabajo del samaritano y se levantaron contra mí y se fueron. Y me odiaron, ni gracias me dijeron. A su nombre. Entonces, mis amados, el fruto del Espíritu, diga conmigo, es el amor. Esa es la iglesia que viene a buscar el Señor, la iglesia que ama. Diga conmigo, la iglesia que ama a su prójimo, que ama a sus hermanos. Esa es la iglesia que viene a buscar el Señor. A su nombre. La iglesia que tiene amor, paz, templanza, benignidad, bondad, fe. Tanto profundo podemos hablar ahí, hay mucha profundidad ahí. Pero esa es, diga conmigo, el prototipo, repita eso, de novia que Jesús viene a buscar. Ahora, para terminar esto, para cerrar esto, yo quiero ir de vuelta a Isaías 4:2. Con esto vamos a terminar. Dice: en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión, diga conmigo, el que quedare, esa es la esposa. Diga conmigo, el que quedare, esa es la esposa. Y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Esa es la iglesia de Filadelfia. Los que quedan, los que permanecen. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. El libro de la vida. Los que están anotados en el libro de la vida, esa es la esposa del Cordero. Pero acá está lo interesante. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y espíritu de devastación. Y creará Jehová sobre toda morada del monte de Sión y sobre todos los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad, de día y de noche. Resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. ¿No tenés un dosel ahí? Colocamos con la pantalla un dosel. Vamos a explicar un poquito qué es eso. Y habrá un abrigo para sombra contra el calor de día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Amén. El Señor dice, los que quedan, continuando. Eso ya es como una interpretación y la respuesta del Señor a estas 7 mujeres. Los que quedan, esos serán llamados santos. Los que quedan en Jerusalén. Mírale a tu vecino y decirle, este no es del más rápido, del más inteligente,
del más platudo, del que persevera. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces ese será llamado santo, dice el Señor. Dios lo va a apartar para su casa. Y dice que en su casa, en su iglesia, Él va a poner un dosel. En otra interpretación dice: y pondré un toldo para cubrir a mi pueblo. Y hoy veía en visión esto y me conmovió mucho el inicio de este lugar. Este lugar inició en un toldo, en una carpa. Dosel también se le llama al follaje de los árboles que cubren con una sombra. Ahí atrás donde está ahí la gradería había un enorme árbol y debajo de ese había una carpita. Ahí arrancó el avivamiento. De hecho que arrancaron en otras iglesias, pero esta temporada de avivamiento ahí arrancó. En esa carpita venía lluvia, venía frío, venía tormenta. Muchas veces voló la carpa por la tormenta y la carpita lleno y la gente lleno ahí alabando al Señor. Y me llama mucho la atención de esta palabra. Dice que habrá un dosel y habrá un toldo. Pero primero dice habrá un toldo. Todos los grandes avivamientos empezaron en un toldo. Fíjate, Carlos Anacondia en Argentina empezó en un toldo. Carlos Anacondia empezó en un toldo. ¿Cuánto conocen el avivamiento de Argentina? TV Joshua, el profeta, empezó en un toldo. Increíble cómo Dios empieza la obra, extraordinario. Pero con nosotros se cumplió los dos, porque empezamos en el toldo y en el dosel del árbol, porque a veces volaba la carpa y quedaba el árbol. Y quedábamos bajo el árbol, ¿se acuerdan? Impresionante fueron esas temporadas de sanidad, de liberación, de palabra en ese lugar. Y ahí Dios hablaba ya del dosel. ¿Saben qué es el dosel? Pone el dosel y va tomando forma. El dosel es como un cobertizo que se coloca donde está el trono de un rey. Y también en una cama matrimonial, es la parte de arriba, con un cortinado que cubre la cama matrimonial. Ese es el dosel. Amén. Entonces el Señor dice a las hijas de Sión: cuando el Señor les pase espíritu de juicio y devastación, los que quedaren serán llamados santos y pasarán del toldo al dosel. Amén. A su nombre. Aleluya, impresionante. Pasarán del toldo al dosel. Y esto será como una cobertura contra las tormentas, contra los ataques del enemigo. ¿Y saben qué representa el dosel? El dosel significa el ministerio apostólico. El dosel significa el ministerio profético. El dosel significa los 5 ministerios, el cobertizo del Señor. El Señor me dijo: esta iglesia es mi esposa. El Señor me dijo: esta iglesia es mi novia. Me ha pedido mi apellido, me ha pedido mi nombre. Les hice pasar por tormentas, por tribulaciones, por dificultades, por muertes, por persecuciones. Fueron la iglesia más perseguida en los últimos años de este país, o capaz de Sudamérica. La iglesia más perseguida. Pero este es el tiempo, escúcheme, del dosel. Dios coloca sobre esta casa su dosel, su cobertura apostólica y profética.
Es tan fuerte la unción que viene, que la gente en esta casa encontrará no solo palabra, no solo sanidad, no solo paz, van a encontrar refugio. Porque los días que se vienen son malos. Los días que se vienen son días muy peligrosos. Dios me dejó ver que gente va a morir por la calle. Dios me dejó ver inundaciones. Los ríos de esta nación se van a embramecer. El temporal que viene, amados, ustedes no se imaginan lo que va a ser los temporales, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Las potencias de los cielos serán conmovidas, porque es el último tiempo. Todo está siendo removido. Las tormentas van a ser 7 veces más tormentas que antes. Los raudales serán 10 veces más raudales que antes. Vienen días, dice el Señor, que raudales se llevarán casa, matarán gente. Vienen días, dice el Señor, que raudales se llevarán calles enteras. Calles enteras serán comidas por ríos. Porque el enemigo está furioso. Porque es el último tiempo. Pero el Señor también dice: en mi casa habrá un dosel. Mi manto apostólico y profético está sobre la casa. No solamente panes y peces, sino que en este lugar habrá un cobertizo contra el turbión, contra la tormenta. Habrá una protección del Señor. Y por eso es que van a venir las naciones a este lugar, lo que vio la hermana. Van a migrar a este lugar. Y usted me dirá: profeta, pero ¿de dónde va a sacar para atender a todos esos extranjeros? Yo no sé, pero Dios ya lo tiene. Le voy a decir algo. Lo que viene es grande. Estos son como los días de Noé. Y la esposa del Cordero debe estar preparado para recibir a los huérfanos, para recibir a las viudas, para recibir a los extranjeros, para recibir a las multitudes. A Dios le ha placido colocar un dosel. Dosel va en la cama. Eso representa la intimidad con Dios, la intimidad con el esposo, la cama. Amén. La cama matrimonial. Este es un lugar donde Dios va a tener intimidad con sus hijos y con sus hijas. Aleluya. Y estos son días donde sobre muchos de ustedes, y esto me está hablando el Espíritu Santo, ha pasado muchas cosas. Ha pasado muchas cosas. Ha llorado mi hermana. Lloraste mi hermano. Capaz enfermó un familiar que tú amabas demasiado, y eso fue para ti una prueba muy difícil. Te separaste. Te han robado. Has sido traicionado, has sido traicionada. Hay mucha gente que ha llorado aquí. Que más que liberación, aparte el Señor le va a ministrar mucha sanidad en el interior. Porque está muy herido por las cosas que han pasado. Pero estos son días donde el Señor va a cambiar tu lamento en baile. La gente que me está viendo también va a cambiar tu lamento en baile. Se va a cumplir en tu vida Isaías 62. Te vas a desposar con tu Dios. Dios te trae en este lugar para restaurar tu vida, para restaurar tu familia, para restaurar tu matrimonio, para restaurar tu empresa y tu corazón hiriente, sangrando que está. Sobre ti está ese dosel. Amén. Y hay mucha gente, escúcheme, que anhela estar bajo este dosel y vendrán de las naciones. Yo estoy viendo Pastor Junior, estoy viendo pastores que están viniendo. Van a haber gente, me dice el Señor, que van a venir corriendo acá de otros países
arrodillados, llorando, diciendo: gracias, Señor. Aleluya. Gracias porque me dejaste llegar. La vasalla. Y Dios te está preparando para la novia del Cordero. Quiero que levante la mano. Ahí donde está, levanta la mano. Padre, he hablado tu palabra. Señor, es una palabra, Señor, para el último tiempo. Aquí están tus hijos, tus hijas. Ellos quieren tu nombre, ellos quieren tu apellido. Pero ellos han entendido que acercarse a ti no es solamente por nuestra propia conveniencia, sino que es por amor y es por voluntad. Y hoy se acercan a ti, hoy se comprometen contigo. Ella es la novia que tú vienes a buscar. Ella es la esposa que viene a buscar. Repita conmigo: Señor, hoy me comprometo contigo. Esto es muy fuerte lo que vas a decir, pero va a pasar. Me caso contigo. Tú eres mi esposo. Tú eres mi marido. Ya no seré llamado desamparado ni desamparada, ni desolado ni desolada. Mis muros, mis puertas serán llamadas alabanza. Mi corazón y mi boca te alabará. Mis labios te alabarán. Mis labios te alabarán.